Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero partir por agradecer a Conceptos UC, a Alonso, a Alan, a Pablo, por el honor y el privilegio de estar acá. Pero en serio, cuidados críticos prehospitalarios. Todos sabemos acá que solo se puede hacer cuidados críticos hospitalarios en un hospital, ¿cierto? O cuidados críticos en un hospital, principalmente en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Al menos eso era lo que yo pensaba cuando me tomaron esta fotografía. El año era el 2014, yo venía terminando de hacer un año de entrenamiento en anestesia, cuando surgió la oportunidad de hacer un año de entrenamiento y trabajo en un muy buen servicio de rescate prehospitalario y de traslado secundario de pacientes críticos. Yo recuerdo con nitidez que lo que definió finalmente el que aceptara fue que pensé que volar en helicóptero iba a ser muy bacán. Y en base a eso acepté el trabajo. Pero además pensé, un poco con soberbia y con mucha ingenuidad, que yo, que había sido entrenado doblemente en cuidados intensivos y llevaba mucho tiempo de experiencia en el cuerpo haciendo cuidados intensivos, quizá podía enseñarle a esta gente del prehospitalario una o dos cosas. Como se pueden imaginar, la historia fue diferente y fue totalmente a la inversa, y el que se llevó las grandes lecciones de cuidados críticos fui yo. Ya les voy a contar en un ratito más cuáles fueron estas lecciones importantes que aprendí y que me han ayudado a ser un mejor prestador de cuidados críticos. ¿Qué son los cuidados críticos? Quizá debemos partir por esa pregunta. La mejor definición de cuidados críticos es la de este hombre, que se llama Peter Safar. No sé si lo conocen, pero para los que no están familiarizados con Peter Safar, era un anestesiólogo austriaco que emigró a los Estados Unidos y es muy conocido por haber sido el padre, o reconocido por ser el padre de la reanimación cardíaca moderna. El ABC que todos aplicamos todos los días se lo debemos a él. Pero también, un poco menos conocido, es el hecho de que fue el fundador de la primera unidad de cuidados intensivos en los Estados Unidos y probablemente en las Américas. Y su definición de cuidados críticos era esta: una triada de reanimación, cuidados de emergencia y medicina intensiva para aquellos pacientes con patología con riesgo vital. Pero su definición no terminaba ahí. Él explicitaba dentro de su definición que esto podía ser tanto en el hospital como en el prehospitalario. Y de hecho, un dato menos conocido de Peter Safar es que él, en el año 1968, fue el impulsor y uno de los fundadores de uno de los primeros servicios, si es que no el primero, servicios de ambulancia también en los Estados Unidos, el Freedom House Enterprise, cuyo modelo después replicaron casi todos los servicios de ambulancia de ese país. Curiosamente, este servicio de ambulancias, el Freedom House, estaba compuesto principalmente por prestadores de color negro, en un tiempo en que el racismo estaba muy campante en los Estados Unidos. Así que todo un personaje, Peter Safar, y esa era su definición. Así que en la mente de uno de los padres de la medicina intensiva moderna, los cuidados críticos no eran un lugar, sino que eran un concepto, una forma de hacer las cosas, sin barreras, sin límites, independiente de dónde estuviéramos. Y algunos escucharon y llevaron esto a una magnitud enorme de excelencia y de cuidados críticos avanzados en el prehospitalario. Y voy a darles unos cuantos ejemplos. Los australianos, por ejemplo, son capaces de llevar el servicio de urgencias a la calle. Un médico muy experimentado con un paramédico muy experimentado que son capaces de dar anestesia, de intubar a los pacientes con mucha tasa de éxito, son capaces de descomprimir el tórax con pleurostomías o toracotomías, son capaces de transfundir sangre, no solo transfundirla, sino que calentarla, cosa que no hacemos en la mayoría de los hospitales. Y además pueden en el trayecto definir rápidamente con el uso de ultrasonografía si es que este paciente tiene algún foco de sangrado activo que solo se puede resolver en pabellón o con radiología intervencional. En cuyo caso, tienen la posibilidad de activar un código que se llama código Crimson. Y notificando y activando con este código, ellos pueden pasar directamente al pabellón o a radiología intervencional, bypassándose todo el resto de las paradas intermedias que uno habitualmente hace. O los londinenses, que tienen una tasa muy alta de
heridas penetrantes, traumáticas y paro cardíaco por ese motivo. Y que tienen una buena serie de toracotomías, clamshell, en la calle, al lado, con el paciente en el suelo o en la ambulancia, con un 20% de tasa de sobrevida. Y la mayor parte de esos sobrevivientes con muy buena función neurológica. Bastante impresionante. O los franceses, a la cabeza de Lionel Lamaut y su tribu en el SAMU, que son capaces en cuestión de minutos de responder a pacientes con paro cardíaco refractario y conectarlo a través de cánulas arteriales y venosas a una máquina de ECMO y salvar el momento para llevarlo al hospital, donde puede resolverse el problema. 30% de sobrevida. Piensen en eso. Si alguien tiene un paro cardíaco refractario en las calles de París, tiene más chance de sobrevida que si hace ese mismo paro cardíaco en cualquier pasillo de la mayor parte de los hospitales del mundo. Bastante impresionante. Y los mismos londinenses que están experimentando con esto y lo han puesto en práctica en pacientes con politrauma y con fracturas masivas de pelvis y exsanguinación hacia la pelvis, son capaces de avanzar un catéter con un balón en la punta, con una técnica llamada REBOA, inflar ese balón en la aorta e inmediatamente lograr hemostasia, para que el paciente no se muera, alcance a llegar al hospital, se haga lo que haya que hacer y el paciente pueda sobrevivir. Así que, sin duda alguna, es posible hacer cuidados críticos en el prehospitalario, de excelencia y con técnicas muy avanzadas. Pero si uno le pregunta a Gareth Davis es el director del London HEMS. El London HEMS es como la madre de los servicios prehospitalarios avanzados en el mundo. Y le preguntan cómo logra la excelencia sus servicios o servicios como él. Y su respuesta es la siguiente. Él dice, la excelencia no la logramos usando tratamientos únicos como las toracotomías. Tampoco la logramos con tecnología de punta como el REBOA. La excelencia la logramos haciendo lo común, lo ordinario, lo básico, extraordinariamente bien. Y ahí está la fortaleza de esos sistemas. Una atención exquisita en el detalle. Por ejemplo, una de las primeras cosas que aprendí en mi pasada por este prehospitalario fue volví a aprender a amarrarme los zapatos de una forma más segura, con un nudo que era mucho más difícil de soltar accidentalmente. Un detalle insignificante, pero cuando estás así, en esta situación, lo último que quieres es tropezarte y terminar con 3 víctimas en vez de una. Así que esa atención al detalle es lo que caracteriza a estos sistemas excelentes y tan avanzados. Hay un mantra que no está escrito, pero que tienen casi todos estos servicios. Ellos trabajan para crear un sistema que les permita que en la peor noche del año, con el peor equipo de turno, incluso con fallas de equipamiento, los pacientes reciban un buen cuidado o un cuidado mínimo. Y esto lo que nos dice es que ellos trabajan mucho en fortalecer los sistemas por encima de los individuos. Por supuesto que necesitan individuos extraordinarios para iniciar estos sistemas, pero una vez que el sistema está montado, el sistema predomina por encima de los individuos y puede autosustentarse en el tiempo y garantizar que los pacientes estén bien cuidados independiente de quién esté de turno. Así que trabajar en los sistemas es fundamental. Estos sistemas además tienen la característica de que están basados en la redundancia, en múltiples capas de seguridad, tanto en la comunicación. Si uno sube a un helicóptero, va a haber 3 formas distintas al menos de comunicarse. Por si falla una, tienes otras 2 o 3. O de personal. Los roles de turno de todos estos servicios tienen al menos 2 personas que están de llamado en su casa, listas para partir en caso que alguien se enferme, alguien se muera, o la demanda del servicio sea lo suficiente como para llamar a alguien más a responder. O el equipamiento. No se viaja con un ventilador de transporte, sino que con 2, con más tanques de oxígeno de los que uno necesita, con más bolsas de medicamentos de urgencia, porque cosas malas pueden pasar y van a pasar y el paciente no tiene por qué pagar las consecuencias de aquello. Gerald Wiener es un piloto legendario de un servicio que se llama Air Zermatt, suizo, y él dice que lamentablemente no tenemos suficiente tiempo en nuestras vidas, en una sola vida, para cometer todos los errores que hay que cometer, para aprender todas las cosas que hay que aprender. Así que en vez lo que tenemos que hacer es aprender a aprender de los errores de los demás. Y en esta foto está sucediendo algo que se llama Café con Casos, que es un diario hábito del HEMS de Sydney,
y después de que uno ha revisado el equipo y sabe que está todo preparado y los vehículos están listos para salir en cualquier minuto, todo el equipo se sienta alrededor de una mesa, lo que antiguamente era una fogata, ahora es una mesa con café, y se revisan casos recientes, y se buscan errores, y se busca cómo mejorar. Y hay una transparencia y una honestidad y una apertura que nunca antes yo había visto en mi vida. Médicos con mucha experiencia contándole al resto, con menos experiencia, los errores que han cometido y recibiendo un feedback de qué es lo que pueden hacer mejor y cómo se puede mejorar el sistema. Y lo que están haciendo al mismo tiempo es crear un modelo mental compartido. Están generando una cultura de cómo hacer las cosas bien. Y muchas veces de estas reuniones salen flujogramas o protocolos que después debieran aplicarse en la vida real. Y es común que haya un flujo como este, donde las cosas o la forma de actuar y las acciones están prepensadas, están predefinidas, las cosas grandes. Y no hay que ocupar espacio mental, ancho de banda, en definir estas cosas o discutirlas en el momento. Yo ya sé que el paramédico va a hacer X cosas, el médico va a hacer otras cosas, algunas van a ser delegables al resto del equipo que está presente, y después va a haber una segunda reunión para ver en qué estamos y hacia dónde vamos para no perder el momentum de la reanimación. Pero esto es papel. Y si el papel no se lleva a la práctica, va a quedar en papel. Y así va a seguir y no va a hacer ningún cambio. Por lo tanto, tenemos que llevar esto a la práctica. Y hay un filósofo llamado Arquilocos a quien se le atribuye esta frase, y que es el mantra de muchas instituciones militares, pero también del rescate prehospitalario. Y Arquilocos decía que cuando estamos bajo presión, rara vez nos elevamos a la altura de las circunstancias o de las expectativas que están por acá arriba. Y lo que tendemos a hacer, naturalmente, es a hundirnos al nivel de nuestro entrenamiento. Y si ese gap es muy grande, estamos en problemas. Y ese paciente está en problemas. Así que lo que tenemos que hacer es intentar elevar el nivel de nuestro entrenamiento para poder estar al mismo nivel de las expectativas. Supónganse, por ejemplo, este ejemplo de un paciente real que cae de un acantilado a 2 o 3 metros, está comprometido de conciencia y tenemos que intubarlo. No importa cuántos tubos yo haya puesto en un pabellón electivo, no voy a estar preparado para resolver este problema. Hay demasiada dificultad. Dificultad anatómica, dificultad fisiológica, dificultad situacional. No voy a estar preparado a no ser que ensaye algo bastante parecido. Así que lo que hacen estos servicios es replicar eso para entrenarse. ¿Sí? Y no van a intubar en pabellón, van a intubar ahí mismo, en un acantilado, en un bosque, con toda esa dificultad recreada. Van a, en otras palabras, entrenar de la forma como quieren pelear. ¿Sí? Si yo quiero pelear duro, voy a entrenarme duro. Si quiero pelear suave, probablemente voy a entrenarme poco o nada, o no de la forma correcta. Y lo otro que es característico es que el entrenamiento es a nivel de equipo. No me entreno yo solo como médico, no me entreno yo solo como enfermero o como paramédico, que es lo que pasa habitualmente en los hospitales. Y después cuando hay una reanimación donde hay que trabajar como equipo, se convierte en un show de los Muppets, ¿cierto? Así que tenemos que entrenar cómo trabajamos y cómo peleamos. ¿Y cómo peleamos? Como equipo. Así que estos servicios entrenan y entrenan y entrenan y entrenan día y noche. Entrenan, por ejemplo, cómo salvar el pellejo si es que mi helicóptero se cae al mar. Si hago esto y si me entreno de esta forma, quizá pueda salir con vida si es que me sucede eso. Si no lo hago, estoy muerto, definitivamente. Así que el entrenamiento tiene que hacerse sí o sí, en forma obligatoria. Y estos equipos se entrenan adentro, en este caso dentro de una cabina, con un paciente que es un actor, y que en unos minutos más, cuando estemos a 2000 metros de altura, va a agitarse, va a autoextubarse y va a poner a toda la tripulación en riesgo a esa altura. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para saber cómo vamos a responder a esa urgencia. Y entrenamos afuera, y entrenamos con adultos, y entrenamos con niños, y entrenamos de día, y entrenamos de noche, porque todo esto puede suceder. Entrenamos procedimientos raros, pero que pueden pasar, como la necesidad de hacer una vía aérea quirúrgica. Y lo entrenamos de todas formas, con mucha luz, con poca luz, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, con ruido estridente que no me deja ni siquiera escuchar mi respiración. Y al final del día voy a estar preparado para hacerlo prácticamente con los ojos cerrados. Entrenamos en el bosque y en las montañas,
entrenamos en el mar. Va a pasar, no a todos los que están ahí trabajando, pero va a pasar. Y como no sabemos si nos va a pasar a nosotros o a nuestros compañeros, tenemos que estar todos entrenados. Si quiero hacer reboa, como lo están haciendo los ingleses, también tengo que entrenar y entrenar y entrenar una y otra vez hasta que me salga perfecto. Y si quiero hacer ECMO CPR, como lo hacen los franceses, también tengo que entrenar y repetirlo hasta que salga perfecto. Y aún así vamos a encontrar problemas, pero mucho menos problemas que si no lo hubiera entrenado y ejercitado. Intervenciones como la toracotomía, quizá no tan fáciles de simular, pero uno puede hacerlo, quizá con animalitos. Familiarizarse con el equipo, con la técnica, con dónde está, con el movimiento. Los músculos adquieren memoria muscular, que cuando me toque hacerlo va a ser mucho menos complejo y mucho menos difícil que si no lo hubiera hecho. Otra característica de estos servicios prehospitalarios de excelencia es que pueden levantar la cabeza y mirar alrededor. Hay mucha gente fuera del campo de la medicina que está haciendo cosas bastante extraordinarias de las cuales uno puede aprender. Y en la medicina hospitalaria uno tiende a mirarse un poco el ombligo y creer que no hay nada más allá de nuestras paredes. Quiero que vean este clip y vean cómo funciona este sistema, este equipo. Y lo hacen con todo lo que estaba hablando recién. Redundancias, roles, tareas. Y van a hacer lo que hacen de forma casi perfecta. 2 segundos. Hace 50 años les tomaba 60 segundos. ¿Cómo logran bajar de 50 a 2 segundos? Entrenando, entrenando, entrenando y entrenando. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Bueno, los servicios prehospitalarios pueden mirar y aprender de otras disciplinas. Puede ser la militar, puede ser el deporte de alto rendimiento, la psicología, y pueden replicar un poco esto. Este es un modelo parecido al de las paradas de la Fórmula 1, donde en vez del auto tenemos al paciente, tenemos 360 grados de acceso al paciente en caso necesario. Tenemos roles bien definidos, tenemos tareas muy bien definidas. Y el equipo va a estar siempre en el mismo lugar, el mismo equipo en el mismo lugar. Esto se va a hacer siempre con el mismo estándar, un estándar mínimo, independiente de quién esté y de quién lo haga. La simulación, otro gran aprendizaje. Han visto a lo largo de esta presentación múltiples ejemplos de simulación aplicada in situ. ¿Por qué tenemos que nosotros esperar a aprender con un paciente que está muriéndose de verdad? No tiene ningún sentido. Voy a cometer muchos más errores. La simulación está cada vez demostrando que tiene mucho beneficio en términos de rendimiento del equipo. Y si el equipo rinde bien, probablemente los pacientes se beneficien y se mueren menos. Así que la simulación in situ es parte integral de estos sistemas. Y finalmente, nada de lo que les acabo de mostrar en esta presentación sería posible sin un sistema de gobernanza clínica robusto y fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber gente que lidera los procesos, que elabore protocolos de operación, operativos, que se encargue de entrenar al personal, a todo el personal, que se encargue de que ese personal mantenga sus habilidades en el tiempo, que audite lo que pasa y vea si está cumpliendo con el estándar o no, y finalmente que establezca un programa de mejoría continua. Así que para resumir, ¿es posible realizar cuidados críticos prehospitalarios? Definitivamente sí. Cuidados de excelencia y cuidados muy avanzados. El énfasis de los mejores sistemas en esto está puesto en los sistemas, valga la redundancia, y con una obsesión por hacer lo básico bien hecho. Solo si hacemos lo básico bien hecho podemos pasar al siguiente nivel de lo avanzado bien hecho. El entrenamiento, sobre todo mediante simulación in situ, es fundamental y hay que entrenar hasta el infinito, hasta la muerte. Y finalmente, hay que establecer un buen sistema de gobernanza clínica para permitir que el sistema perdure en el tiempo con tan buenos resultados. Gracias.